Son las 7:40. Damos la bienvenida al abogado Mauro Andino, catedrático universitario, experto en Derecho Constitucional. Abogado Andino, muy buenos días. Hay lecturas que se dan sobre la organización de la Asamblea Nacional que se ha consolidado entre el día sábado y el día domingo con ese pacto entre tres importantes partidos y movimientos políticos: la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y ADN, el bloque del presidente Noboa. Hay la convicción, de acuerdo a los primeros análisis y críticas que se hacen, de que a pesar de no estar el poder, el correísmo ha quedado muy bien sustentado y con una sólida representación, de hecho, con un alto poder de decisión político en la Asamblea Nacional. Su punto de vista. Muy buenos días, Gustavo. Gracias por la invitación. Un saludo cordial para toda la gente de Cuenca, de la provincia de La Suay y el mundo en general a través de las plataformas virtuales. Yo creo que hay que matizar siempre las cosas. En un sistema presidencialista, quien tiene el poder para diseñar y ejecutar política pública, para diseñar y ejecutar el presupuesto general del Estado, para designar ministros, secretarios generales a nivel de las distintas carteras de Estado, es el presidente de la República. Y creo que ese es el punto medular en un régimen como el nuestro. Luego, sí, es verdad que tener una mayoría consolidada en la Asamblea también es importante y le permite viabilizar a usted, por fuera de las cuestiones que acabo de mencionar, otros temas que son de singular importancia en materia legislativa y, por supuesto, también en materia fiscalizadora. Pero creo que los grandes dispositivos, las grandes articulaciones para poder dar respuesta a los problemas más urgentes del país, por ejemplo, pongo casos muy puntuales: falta de medicinas en hospitales, o mejorar la infraestructura hospitalaria, mejorar la infraestructura educativa, escuelas, colegios, o devolverle o reintegrarle el presupuesto que necesitan las universidades públicas y cofinanciadas del país, son temas, por poner un caso, de exclusiva responsabilidad del Ejecutivo. Reitero, el tema del legislativo es importante. No creo que ahí radique el poder medular verdadero, pero al menos en aras de la gobernabilidad, yo sí creo que este acuerdo puede atemperar las aguas, al menos por un tiempo, y eso le puede dar un respiro en ese sector, en ese bloque de la institucionalidad al Ejecutivo del presidente electo Daniel Noboa, para que de alguna manera no desgaste todas sus energías o esfuerzos en tratar de destrabar los conflictos políticos que se puedan dar en la legislatura, y que tenga, reitero, cierto respiro con relación a lo que puede suceder en el Parlamento ecuatoriano. Abogado Andino, muy buenos días. Quizás la pregunta que tenemos los ecuatorianos, las ecuatorianas, pasa cuán fortalecido está este acuerdo político que llevó a la conformación de la nueva Asamblea Nacional, la mesa de sus autoridades y la conformación de las comisiones. Podríamos creer que efectivamente la prueba de fuego será en las primeras propuestas que envíe el presidente Daniel Noboa, una de ellas la reforma tributaria, que es lo que ha anunciado, porque más allá de eso no se conoce, o se conoce muy poco. Realmente no sabemos mayormente cuál mismo es la hoja de ruta y hacia dónde va el gobierno de Noboa. Sin embargo, él ha dicho que aspira para el mes de diciembre al menos tener ya aprobada una reforma de carácter económico que le permita cierta viabilidad precisamente económica o financiera al Estado ecuatoriano. Hago este comentario quizás porque recordamos lo que pasó con la reforma tributaria y las alianzas, las primeras alianzas que hizo Guillermo Lasso en la Asamblea destituida, considerando además que el porcentaje mayoritario de quienes están en esta Asamblea son quienes ya se pertenecieron a la defenestrada Asamblea Nacional, incluidas sus actuales autoridades, Henry Kronfle, Viviana Veloz, también el segundo vicepresidente. Sus comentarios. Usted hace una lectura bastante interesante y precisamente creo que hacia allá deberíamos profundizar el análisis. Nuevamente utilizo la palabra matizar. En este primer momento lo que se ha conseguido es destrabar la designación de autoridades. Y eso está bien, porque habría sido terrible ante los ojos de la opinión pública que en la primera sesión tengamos, se me ocurre,
lanzar una hipótesis que por suerte no se dio, de una sesión de 12, 14, 16 horas de duración con suspensiones porque ningún bloque obtenía mayoría para designar ni siquiera autoridades. Es decir, que habrían sido incapaces incluso para designar quiénes van a conducir esa maquinaria llamada Asamblea Nacional. En buena hora eso no pasó y fue una sesión, no digo que corta, pero con los tiempos que debían tomarse, se realizó con toda normalidad y existieron los votos para poder designar esas autoridades. Ese es un primer punto. Luego, algo mucho más ya trascendente va a ser el tema de la agenda legislativa, lo que usted mencionaba. Y ahí probablemente van a existir discrepancias. Yo no creo que esta mayoría sea la panacea de la Asamblea Nacional y que los próximos 18 meses vaya a ser el paraíso, no vayan a tener ningún tipo de disidencia, de discrepancia, de confrontación ideológica o política, de ninguna manera. Y creo que uno de los temas neurálgicos, por ejemplo, va a ser el tema económico. Yo avisoro que ahí probablemente van a existir discrepancias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la caja fiscal, según varios expertos en materia económica, han señalado que el hueco, el déficit fiscal que existe en nuestro país es de aproximadamente 9,000 millones de dólares e incluso cerca a los 10,000 millones de dólares se han atrevido a decir algunos. Es decir, una situación prácticamente catastrófica. El límite de endeudamiento con el FMI igual prácticamente está a tope. No hay más líneas de crédito. El riesgo país se disparó cerca de los 2,000 puntos. Parecería que los organismos calificadores de riesgo no están del todo contentos con la situación actual, es decir, una serie de problemas en materia económica. Y ahí va a tener que tomar decisiones el presidente electo. Envía un proyecto de ley económico urgente que le va a cargar el peso de la crisis a todos los ecuatorianos sin ningún tipo de distinción en términos de ingreso, de renta, de patrimonio, de riqueza, es decir, que termine por pagar el costo de la crisis la clase media y sobre todo los sectores populares, o de pronto utiliza otra vía y envía un proyecto de ley económico urgente donde sobre todo se grave con impuestos progresivos, sobre todo a aquellos sectores más pudientes, los 270 grupos económicos más importantes de este país, los que más renta obtienen, sin que esto afecte a las clases medias y a los sectores populares. Un impuesto especial a los grandes patrimonios de esos 270 grupos económicos más grandes del país. Digamos, alternativas hay. El tema es que cualquiera de estas alternativas que escoja van a generar resquemores y conflictos con distintos bloques. Por ejemplo, los socialistas si me permite... nunca impuestos, y en cambio en la Revolución Ciudadana siempre han dicho impuestos para los que más tienen. Veamos cuál es el camino. Si me permite, abogado Andino, justamente lo que usted está describiendo es parte de las preocupaciones que existen sobre cómo queda configurado el poder político en Ecuador, considerando las funciones del Estado. Sabemos ya lo que pasa en términos de institucionalidad y en esta coyuntura viene este joven presidente, cierto es, en el marco de una constitución que fortalece el presidencialismo, pero es un presidente resultante de una alta accidentalidad política. Sabemos cómo llegó Noboa al poder. Un presidente sin un partido, pues ADN no es un partido que tiene trayectoria, no es un partido que tiene actores políticos, no hay figuras políticas más allá de una serie de empresarios del grupo Noboa, que son los que le darían alguna solidez, por lo menos en aspectos comerciales o de productividad. Un presidente sin claridad en su plan de gobierno, pues es muy poco lo que ha anticipado sobre el mismo, y sin poder económico para manejar, me refiero desde el Estado. Este poder económico va a tener que construirlo cuidadosamente y prever más bien que el Estado no colapse, que las finanzas públicas no colapsen, que hay una gran preocupación internacional sobre este tema. Entonces, toda esta situación, más lo que usted ha descrito, puede fácilmente convertir al presidente en un rehén político del Parlamento, función de la cual dependerá y depende desde ya en alto grado la gobernanza en el marco de un gobierno muy corto. Sobre todo, Gustavo, yo no diría rehén, pero sobre todo de lo que sí depende es de los proyectos de ley económico urgentes. Por eso yo en mi primera intervención le empezaba manifestando que hay que tener claridad de que quien dirige y ejecuta las políticas públicas, quien hace obra pública, quien designa ministros, quien maneja toda la administración pública central, es el presidente de la República. Quien decide quién, cuándo, cómo, a quién se compra chalecos antibalas, armamento, municiones, se renova el parque automotor para la Policía Nacional,
es el Ejecutivo. Y a veces aquí se tiende a confundir como si esas fueran tareas que obstaculiza la Asamblea, y pues eso es profundamente alejado de la verdad. Pero en materia económica, para recaudar, para poder tapar y mitigar en algo ese déficit fiscal del que hablábamos, evidentemente ahí sí va a necesitar una ley económica urgente. Él ha dicho que va a enviar al menos 2. Recordemos que la Constitución de la República señala que a menos que nos encontremos en estado de excepción, usted puede enviar máximo un decreto ley económico urgente. Si no estamos en estado de excepción, usted no puede enviar 2 al mismo tiempo. Máximo 1. Primero que se tramite ese y luego, una vez que se haya terminado ese procedimiento, si se aprobó o se archivó, bueno, pues ahí sí podría enviar un segundo proyecto de ley económico urgente. Y creo que ahí un poco sí se van a partir las aguas en términos ideológicos, sobre todo en este tema. Ahora, hay otras cuestiones que yo, por ejemplo, no creo que en cambio vayan a tener demasiadas disidencias. Se me ocurre temas relacionados al campo de la inseguridad. Si es que la idea es, por ejemplo, fortalecer el sistema de justicia, tantas propuestas que se han hecho relacionadas incluso desde la campaña, jueces sin rostro, el tema de que ciertos operadores de justicia en materia penal puedan despachar las causas desde el extranjero con la garantía y la protección del Estado cuando se trate de causas relacionadas al narcotráfico, ciertas reformas que sean necesarias para garantizar, por ejemplo, la actividad de la propia fuerza pública, más allá de que existen normas actualmente, pero de pronto, si es que algo quisieran reforzar, en estos temas yo creo que no van a existir discrepancias. El tema, por ejemplo, de la seguridad social, creo que también hay que hacer reformas urgentes. De hecho, yo creo que necesitamos una nueva ley de seguridad social. No creo que se alcance a tramitar todo esto en un periodo de apenas 18 meses, pero creo que ahí sí pueden existir más coincidencias. Reformas al Código del Trabajo, pero adaptarnos quizás, a las nuevas abogado demandas. Andino, pero quizás, abogado Andino, estamos un poco especulando sobre la agenda de la Asamblea Nacional, porque tampoco hemos conocido la agenda de los asambleístas, más allá de lo que ha dicho Construye y gente buena que irán por el tema de que se investigue, en este caso, el asesinato a Fernando Villavicencio. Más allá de eso, no conocemos cuál es la agenda. Realmente en la campaña electoral poco o nada se pudo conocer respecto de cuáles serían los intereses. Quizás el de la Revolución Ciudadana, que puso además sobre la palestra su líder, que fue el del juicio político a la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, pero realmente del resto poco o nada tampoco conocemos, ni seguridad social, ni reformas laborales, ni temas de seguridad, tampoco conocemos nada al respecto. Bueno, yo creo que en los planes de gobierno, quienes tuvimos la oportunidad de revisar la profundidad de cada uno de los binomios presidenciales. No, de los asambleístas de la Asamblea me refería. A eso me voy. Tanto en el de Noboa como en el de Luisa González, los planes de gobierno hablaban de reformas legislativas y hablaban de los temas que yo le acabo de mencionar, porque evidentemente los planes de gobierno de ambos binomios, de ambos finalistas, no estaban ajenos a la parte parlamentaria. De hecho, en varios de los puntos de los planes de gobierno de los dos finalistas se engarzaban justamente con el tema normativo y con distintas leyes que tendrían que viabilizarse a través de una potencial mayoría legislativa. Entonces, de alguna manera me parece que ahí se visibilizan estas cuestiones. Sí estoy de acuerdo en algo que usted acaba de mencionar, y yo lo he dicho igual ante otros colegas suyos. Creo que por el bien del país es importante que el acuerdo al que se ha consumado durante los últimos días se lo haga público y transparente en términos administrativos y en términos de fiscalización. ¿A qué me refiero? Sería idóneo, sería ideal. Tal vez estoy pidiendo demasiado, pero así debería actuarse. Ese es el deber ser. Un documento público donde se señale: estos son los proyectos de ley o las temáticas, las materias en las cuales hemos coincidido. Estos contenidos mínimos vamos a votar en conjunto y estos otros temas son líneas rojas para nuestra bancada A, B o C y no vamos a respaldar estos temas. Y en materia de fiscalización decir: vamos a fiscalizar
en esto estamos de acuerdo y en esto no estamos de acuerdo. Luego el tema de la fiscalización. Abogado Andino, quisiera quedarme con este tema de la fiscalización. Allí ha sido designada Pamela Aguirre para dirigir esta comisión. Se habló mucho sobre la intención, el gran cabildeo que hacía la Revolución Ciudadana para quedarse con esta comisión. Y esto trae a flote las preocupaciones que existen sobre la agenda de pro impunidad del correísmo. Se conoció también en este fin de semana de que persiste dentro del bloque correísta la intención de llevar a juicio político no solamente a Diana Salazar, también a Guillermo Lasso. Maticemos nuevamente, Gustavo. Yo le hago una pregunta muy respetuosa, pero igual a toda la audiencia. ¿La Asamblea puede dejar sin efectos las sentencias penales? Olvidémonos por un momento de cualquier persona de la Revolución Ciudadana, en términos generales. ¿La Asamblea puede dejar sin efectos sentencias en materia penal? No, ¿verdad? La Asamblea no tiene esa facultad. Entonces, yo creo que hay que empezar a utilizar un lenguaje político que sea mucho más aterrizado con la realidad y con las facultades que pueden realizar los órganos políticos y las instituciones. Le preguntaría a usted, abogado Andino, una cosa ¿qué intención está de por medio? ¿Qué es lo que persigue sacar a Diana Salazar, a la fiscal? Lo que pasa es que cuando se habla de impunidad, daría a entender como si la Asamblea Nacional tendría la facultad de dejar sin efecto sentencias, que dicho sea de paso, la fiscal Diana Salazar no es la que sentencia, porque ella es la que lleva adelante la investigación preprocesal y procesal penal. Entonces, exactamente. Entonces, y es el momento también de desmitificar y de desmontar el uso de ciertos términos que construyen una narrativa que en la práctica no se compadecen con las atribuciones constitucionales que tienen los legisladores. Luego, sí, es verdad, Gustavo, podemos estar a favor o en contra de que se fiscalice o se enjuicie políticamente a Diana Salazar, pero eso es otro asunto, que no va a generar impunidad. Nadie va a dejar de estar sentenciado o nadie va a ser absuelto porque esté o no esté Diana Salazar en medio de un juicio político. Eso es lo que hay que tener presente. Y por eso digo, creo que el uso del lenguaje es muy importante. Luego, la fiscalización es una atribución constitucional que le pertenece a cada bloque parlamentario. Ellos tienen el número de votos suficientes para presentar una solicitud de juicio político, son 34 firmas, pero para consumar una censura y destitución es de 70 votos. Y habrá que ver si es que una vez que presentan, como lo han dicho, yo creo que lo van a hacer, que van a presentar esa solicitud de juicio político, ¿qué evidencias, qué sustento presentan para que durante el trámite de juicio político se pueda demostrar lo que exige la Constitución? ¿Qué exige el artículo 131 de la Constitución, Gustavo? Incumplimiento de funciones. Si es que hay incumplimiento de funciones de esa autoridad y en términos políticos, porque esto no solo es jurídico, hay votos que yo no sé hasta qué punto en verdad irá a haber votos, sí, porque la fiscal también es un actor político bastante poderoso. No sé si es que habrá esos votos como para que se llegue a consumar aquello. Lo que sí le digo a título personal, Gustavo, es que yo considero que lo prioritario debería ser aquí enfocarse en 3 o 4 grandes temas: inseguridad, salud pública, educación pública, seguridad social, el tema laboral, reformas al Código del Trabajo o un nuevo Código del Trabajo, pero sin que sea regresivo en materia de derechos, sin que vulnere derechos de los trabajadores, pero también que entendamos las nuevas dinámicas laborales, donde los empleadores también necesitan tener condiciones como para poder ganar. Esto debe ser un ganar-ganar porque estamos en el siglo XXI, no estamos en el siglo XX. Creo que esas deberían ser las prioridades. El tiempo se nos va agotando. Abogado Andino, quisiera preguntarle su opinión sobre la posición que asume Construye. Construye quiere convertirse en el contrapeso dentro de la Asamblea. Señala que estará en la oposición no necesariamente con respecto a Noboa, sino al bloque mayoritario de la Asamblea, y advierte que pactar con el correísmo es entrar en el territorio de los riesgos. Mire, Gustavo, Construye tiene una posición que yo no la comparto en lo absoluto. Creo que una gran mayoría del electorado está ya hasta la coronilla con el tema de las disputas de los antis versus los pro.
Creo que la mayoría del electorado quiere salir de los ismos. Todos tenemos nuestra posición política, no hay neutralidad absoluta, usted tiene la suya, yo tengo la mía, los actores políticos mucho más, pero creo que ya las prácticas de Construye realmente están llegando a niveles inimaginables. Hacen acusaciones, no tienen ningún tipo de evidencia, y ojo con algo. Aquí parecería ser que solo ellos quieren que se encuentre a los verdaderos responsables y autores intelectuales del execrable y repudiable asesinato de Fernando Villavicencio. Todos queremos que eso se aclare. Yo no escuchaba a ningún bloque parlamentario por fuera de Construye decir que se oponen a que esto se investigue, porque eso sería una barbaridad, pues. Eso sería hasta un acto inhumano. Todos los ciudadanos, todos los bloques legislativos exigimos que eso se investigue, porque eso no solo fue un atentado contra Villavicencio y su familia, fue un atentado contra el Ecuador, contra nuestra vida democrática. Ojalá la gente de Construye baje los decibeles un poco, entiendan el nuevo momento político y que se comprenda que hacer política, Gustavo, es discrepar con pasión vehementemente entre adversarios, lo cual es totalmente distinto a enfrentarnos y querer aniquilarnos unos a otros como enemigos. Y a veces me parece a mí, ellos sí tienen esa línea, o amigo o enemigo, y cuya única política de Estado para ellos es todo en contra del correísmo de la Revolución Ciudadana, y esa no puede ser una política de Estado. Bien, le agradecemos mucho por su presencia. Gracias a ustedes, siempre a las órdenes. Un abrazo. Declaraciones del abogado Mauro Andino, académico, experto en Derecho Constitucional. Son las 8:01.